Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro, Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Esta actividad es posible gracias a la colaboración del Ministerio de Cultura. A continuación vamos a presentar una actividad organizada por la Embajada de Israel en el Perú. Queremos agradecer profundamente la presencia de la delegación israelí en nuestra Feria del Libro. Vamos a tener una charla dentro del segmento La vida en tiempos de pandemia. Justamente la charla se titula Innovación israelí ante el COVID-19. Dicta Hakim Mandelblum, viceembajador de Israel en Perú. Le damos la bienvenida al señor Mandelblum, agradeciendo a la Embajada de Israel en el Perú. Hola a todos, soy Hakim Mandelblum, viceembajador de Israel en el Perú, y es un gusto estar con ustedes en Huancayo de forma virtual. Y un saludo a todos. Presentamos hoy cómo ha sido la situación del COVID-19 en Israel, pero creo que lo primero es explicarles un poquitico más qué es Israel y cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Siguiente. Algunas de las principales frases que han formado el Estado de Israel es: si lo queréis, no será una leyenda. Es una frase dicha por Theodor Herzl, y básicamente lo que implica es todo lo que uno realmente desea y todo lo que cuando uno se pone una meta, es el trabajo de uno el poder llegar a eso. Eso ha sido parte de lo que ha hecho a Israel renacer después de haber sido un Estado hace miles de años, el poder ser el moderno Estado de Israel, y el hecho de que básicamente es parte del motus del país. La gente hace todo lo posible por llevar lo que desea o lo que son sus iniciativas a realidades, y eso es uno de los pilares de innovación. Podemos explicar que también es muy relacionado con el país y la forma del país en sí, pero quiero llevarlos en un viaje desde acá del Perú a Israel. Podemos ver acá el Perú, en la zona de la cordillera de los Andes, y también con la selva amazónica, pero si cruzamos el Atlántico, llegamos a Israel. Lo primero que pueden ver cuando vemos a Israel es que es un país relativamente desértico. La mayoría, si no, por lo menos la mitad del país, y llega a ser la mayoría del país, se encuentra en zonas desérticas y áridas, lo que da una alta cantidad de retos. Además, el país no es muy alto en recursos naturales, lo que ha hecho que el Estado tiene que invertir especialmente en su principal capital, que es el capital humano. Está equipado con una alta cantidad de universidades y con muchísimas startups. Es uno de los lugares líderes en cantidad de startups por kilómetro cuadrado y por cantidad de habitantes, y es uno de los sectores principales a nivel de la economía. El hecho de estar constantemente haciendo compañías o diferentes innovaciones para poder mantener la economía. Parte de este mindset, parte de esta forma de pensar, viene también del hecho que, como dije antes, es un país desértico, e incluso muchas cosas relacionadas con el adaptarse a esta clase de lugares y poder incluso producir comida en esta clase de lugares es lo que ha impulsado en gran forma a
a la innovación, es decir, cómo, por ejemplo, con una cantidad muy pequeña de agua puedes aprovecharla, que es, por ejemplo, una de las principales razones por las cuales en Israel se inventó el riego por goteo y muchas otras tecnologías. Por ende, cuando llegamos a la situación del COVID, Israel es cierto que no tenía soluciones para el COVID en sí, pero tenía un capital humano sumamente entrenado, tenía un sistema de salud básicamente digital y tenía una preparación a nivel de cómo lidiar con emergencias sumamente relevante. Una de entre las primeras cosas que se ocurrieron en Israel cuando empezó la crisis del COVID es, originalmente se había hecho una clase de un cierre parcial, pero después de que empezó la cantidad de casos a remontar, hacían falta formas de poder controlar estos casos y poder hacer las cuarentenas de la mejor forma posible. Por ende, una de las primeras cosas que se hicieron fueron aplicaciones que podrían ayudar a trazar si estuviste expuesto o no al COVID para poder ayudar a decirte si tienes que entrar en cuarentena o no. También otra de las cosas que fueron las actuaciones principales es que, por ejemplo, apenas hay una emergencia, todo el país se recluta para poder llegar a solución. Entonces, cuando vimos que, por ejemplo, no había una forma fácil de poder hacer una cantidad de pruebas de coronavirus grande para todas las que eran requeridas en los primeros días, la mayoría de las universidades israelíes se transformaron en forma de que casi de forma inmediata, en cuestión de 3 días, me recuerdo también trabajé en universidad, la Universidad de Tel Aviv, en research en microbiología y inmunología, en investigaciones de microbiología e inmunología, y en 3 días básicamente hicieron de la nada un laboratorio en el cual podías ver miles o decenas de miles de pruebas para el COVID, y estamos hablando básicamente de finales de marzo, principios de abril. Si era básicamente, se nota que hay algún problema e inmediatamente íbamos saltando a poder ver cómo se podía encontrar soluciones. Es cierto, esto no era perfecto, no es perfecto, y la realidad es que si vemos toda clase de cosas nuevas, no será perfecto, pero sí se logra encontrar soluciones y que vas mejorando de forma constante. También parte de lo que surgió es que necesitabas ver cómo podías hacer la mayor cantidad de pruebas de forma rápida. Entonces, por ejemplo, empezaron a hacer drive-in, es decir, llega con tu carro y en vez de, por ejemplo, llegar a un McDonald's o a alguna cadena de comida rápida y pasar con el carro y tomar la comida, básicamente tenías chequeos a través del mismo sistema. Si te llegas con tu carro, te hacían el chequeo y te ibas y luego te llegaban los resultados. Asimismo, hacían falta muchas cosas relacionadas con el análisis de datos y el poder trabajar para poder mapear y poder hacer control epidemiológico. Por ejemplo, también habían varias soluciones que eran soluciones relacionadas, incluso ni siquiera con chequear a la gente, sino, por ejemplo, se hicieron sensores para poder detectar COVID en sistemas de SAGO y toda esa clase de cosas para poder lograr el mayor control de la enfermedad y el hecho de poder hacer la mejor administración posible de la pandemia. Otra de las cosas que no tardaron mucho en empezar es el hecho de intentar encontrar vacunas viables y tratamientos viables. Israel lleva trabajando en el tema de las vacunas básicamente desde el marzo del 2020, apenas pocas semanas, alrededor de un mes después de que la pandemia había empezado en Israel. Parte de lo que había ocurrido es que, por ejemplo, Israel tenía vacunas ya viables para controlar el COVID que afecta a aves. Hay una clase de coronavirus que afecta a aves, entonces intentaron adaptar esta vacuna al COVID en humanos. Por ahora no hubo muchos resultados, pero este es uno de los primeros intentos. Luego se siguieron diferentes intentos de hacer una vacuna israelí. Actualmente hay una vacuna israelí que está entrando, se espera que dentro de poco entre a fase 3 y que básicamente se empezó a desarrollar básicamente desde el principio, porque en el momento, la forma de pensar israelí, en el momento que ya tienes un problema, lo primero que tienes que empezar a buscar es una solución lo antes que puedes. Otra cosa que era sumamente relevante
desde el principio es que la pandemia no nos afecta a todos, pero no es solamente una cuestión de cómo lo arreglas a nivel médico. La pandemia ha tenido daños gigantescos en la forma que hemos vivido, ha tenido un daño gigantesco en la forma en la que nos comunicamos y en la forma en la cual los sectores sociales reciben la atención que requería. Entonces, parte de la forma en la cual se atacó la pandemia al principio tenía que ver también mucho con iniciativas sociales. Por ejemplo, muy poco tiempo después que había empezado la cuarentena, se empezaron a dar cuenta que había personas mayores que no tenían acceso a medicinas o toda esa clase de cosas, y los jóvenes fueron y se organizaron grupos jóvenes para empezar a ayudar a estas personas mayores. También apenas empezó la pandemia, también al poco tiempo de la pandemia, muchas personas se voluntarizaban para poder donar plasma convaleciente, para poder tratar a otros enfermos. Asimismo, por ejemplo, durante la primera cuarentena, por ejemplo, me tocó, aunque no podía llegar al trabajo de forma física en el momento, podía, por ejemplo, llegar a voluntariados en diferentes cosas. Me tocó trabajar en voluntariado, por ejemplo, en iniciativas que había dicho con personas mayores. Y la realidad es que, aunque se afecta la vida de trabajo, siempre hubo la parte de poder entonces voluntarizarse o poder seguir haciendo cosas por la sociedad. Otra cosa que no está en la presentación, pero es muy relevante, es que la pandemia en todo el mundo básicamente nos ha afectado en la parte de salud mental, y inmediatamente después de que empezaron a notarse los efectos de esto, se hicieron muchísimos grupos de ayuda para poder ayudar a la gente que estaba en cuarentena y que se sentía sola, que podía tener algún problema o que presentaba problemas para adaptarse a esta situación. Otra cosa que luego, o es una de las primeras cosas que también se dio en la sociedad israelí, es que no es solo el hecho de atacar el problema en Israel. La pandemia es un problema global. Entonces, gran parte de las soluciones tienen que ser soluciones globales. Por ejemplo, grupos israelíes como Ambovent básicamente desarrollaron ventiladores de bajo costo y los pusieron libres a quien desee producirlos con todos los planos, toda la tecnología publicada, para quien realmente necesite, ya sea en lugares africanos, que lo desarrollaron para lugares africanos y en Latinoamérica, puedan tener acceso a ventiladores, a respiradores que les permitan trabajar de una forma, que les permitan poder dar tratamiento a un muy, muy bajo costo, y que pudieran incluso hacer sus propios ventiladores en los lugares. También, por ejemplo, a nivel de compartir tecnologías y de hacer productos high-tech para todo el mundo. Por ejemplo, Israel puso a disposición de múltiples lugares máscaras 3D, por ejemplo. En el caso de la foto que pueden ver acá, se donaron muchísimas máscaras hechas en planos de 3D, por ejemplo, a Camerún en África. También tuvimos varias iniciativas similares con el Perú. Por ejemplo, se donaron una alta cantidad de medicamentos durante la pandemia para poder ayudar especialmente a comunidades remotas del Perú, pero también en Lima y en básicamente todo lugar que nos pidió medicamentos. Asimismo, se hicieron muchas campañas para poder promover cooperación con el Perú y con todo el mundo, ya sea a nivel de conocimientos médicos, conocimientos de cómo manejar la pandemia, y especialmente en la parte de compartir información. Como dije antes, es un problema de todos, y hemos buscado constantemente la forma de poder compartir la información y el hecho de poder solucionar esto juntos. Y después, como a finales del año pasado, principios de este año, empezamos a hacer la campaña de vacunación. La campaña de vacunación en Israel ha sido sumamente exitosa, y también ha sido para todas las personas que se encuentran en Israel, no solamente quien nació en Israel y es ciudadano israelí o incluso residente israelí. Toda persona que se encuentra en Israel puede recibir vacuna si así lo desea. Incluso muchos de los ciudadanos peruanos que tengo en contacto, muchos de los peruanos que tengo en contacto que viven en Israel o que están en Israel por alguna razón u otra, se han vacunado, y está abierto para toda la sociedad. Y eso es relevante porque
puede que hayan diferentes formas de ver las cosas, puede que hayan diferentes cosas a nivel de política interna, pero al final estamos juntos en esto todos. Siguiente. Asimismo, en la campaña de vacunación han habido múltiples innovaciones que no solamente tienen que ver con la forma de vacunar. Por ejemplo, podemos ver acá un drive-in israelí, como había dicho antes, como un autolavado o un lugar de autoservicio, pero para las vacunas. Este es uno que hicieron en Haifa, entonces puedes llegar con tu carro y casi que ni siquiera necesitas bajarte del carro. Así, puedes incluso estar en el mismo carro, te vacunan el carro y sigues luego. Y además también constantemente trabajando en otras cosas relacionadas. Por ejemplo, uno de los problemas que ha habido en Israel últimamente es la parte de las mutaciones, que es algo que se encuentra también a nivel global y que hace falta hacer pruebas rápidas. Entonces, por ejemplo, Israel actualmente está desarrollando también múltiples pruebas rápidas y hay múltiples cooperaciones, no solo dentro del gobierno o dentro del sector o dentro de organizaciones NGOs, sino también, por ejemplo, con compañías. Entonces hay un constante, se crea algo llamado un ecosistema de innovación, que es lo que en gran parte permite el hecho de que las soluciones que son desarrolladas, por ejemplo, en el sector privado, puedan llegar fácilmente al sector público o puedan ser usados por diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y es muy importante la parte de la sinergia, es muy importante la parte de la sinergia entre los diferentes grupos que se encuentran trabajando para darle respuesta a esta pandemia. Y esto básicamente ha generado últimamente noticias sumamente alentadoras. Israel a finales de diciembre, con una campaña de vacunación masiva, al mismo tiempo estaba entrando en un cierre por una cantidad masiva también de enfermos. Esto fue causado en parte por el hecho de que cuando empezó también la campaña de vacunación, la gente bajó un poco la guardia, pero también por el hecho de que llegaron múltiples mutaciones a Israel. Y lo que básicamente ocurrió es que se hizo una campaña de vacunación masiva y lo que podemos ver en este gráfico, por ejemplo, es que está funcionando y es algo sumamente importante para poder decir también aquí en el Perú. Cuando lleguen las vacunas, cuando estén ya campaña de vacunación con toda la población, es muy relevante que la gente llegue a vacunarse. Básicamente lo que se ve en este gráfico es, después de haber llegado a un pico, empieza la vacunación y la bajada en cantidad de casos va de acuerdo a cuántas personas se vacunaron en cada uno de los sectores etarios. Entonces, también por ejemplo, la bajada en cantidad de casos graves va de acuerdo a la cantidad de personas que se hayan vacunado en sectores etarios. Por ende, donde se ve la bajada más drástica y más inmediata es, por ejemplo, en personas por encima de 60 años. Y así va siguiendo a medida que la gente va empezando la campaña de vacunación. Entonces, es sumamente relevante el hecho de que cuando lleguen las vacunas, la gente se empieza a vacunar. Cuando llegan las vacunas para toda la población, la gente se empieza a vacunar. Y la realidad es que de verdad se puede ver algo de luz al final del túnel. De verdad las vacunas funcionan y son una de las soluciones que se pueden esperar con todo este problema del COVID. En Israel se han desarrollado múltiples cosas y parte de lo que permitió esta vacunación tan rápida fue el hecho de que, como había dicho antes, muchas de las cosas están relacionadas con digitalización y se ha tomado como una de sus cosas más importantes para el desarrollo el hecho de la igualdad digital, el hecho de que todas las personas tienen acceso a recursos digitales, el hecho de que también muchas de las cosas a nivel de Estado son digitalizadas. Por ejemplo, el sistema de salud es digitalizado, muchas de las cuestiones relacionadas con agricultura son digitalizadas y eso es lo que ha permitido básicamente el hecho de que se pueda hacer una campaña mucho más efectiva. Y además, también parte de lo que se está haciendo no tiene que ver solamente con la campaña de vacunación, sino que puede que la vacunación solucione parte del problema, pero aún así hay que encontrar otras soluciones y hay que encontrar también forma de poder tratar a las personas que ya tienen el COVID. Entonces, hace unas semanas, por ejemplo, un grupo israelí en el hospital de Ígilo ha encontrado lo que parece ser una posible cura contra el COVID, que es sumamente efectiva. Alrededor del 96% de los pacientes que recibieron este fármaco, este tratamiento, lograron recuperarse. No es un tratamiento fácil de poder dar, sin embargo, es sumamente efectivo y actualmente está en las primeras fases de desarrollo. Hay que ver a dónde pueda
de verdad llegar y cuáles son los resultados una vez que se haga de verdad una población mucho mayor. Es muy importante que aunque Israel en muchos casos se desarrollan muchas cosas, Israel no saca al mercado cosas que no hayan sido completamente probadas y por ende también le ha tomado muchísimo tiempo el sacar fuera de Israel parte de las tecnologías que hayan sido desarrolladas, porque justamente requería el hecho de poder hacer el control y el poder determinar si de verdad funcionan todas las cosas que se están desarrollando de forma constante. Y esto también nos viene a lo que gran parte de lo que Israel ha estado haciendo en el Perú con respecto a la situación con el COVID, la pandemia. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer apenas comenzó la pandemia es la parte de poder ver cómo se puede cooperar con diferentes sectores del Perú, ya sea también a nivel de la reactivación económica o también, por ejemplo, a nivel de suministros médicos. Originalmente se dieron muchos suministros médicos en diferentes partes del Perú que así lo requirieron. Pero lo más importante, no solamente el hecho de la cooperación en temas de medicinas o cosas similares, sino el hecho de poder proporcionar o ayudar a Perú a desarrollar sus propias herramientas de desarrollo. Entonces, uno de estos ejemplos es el Hackathon Vacunas de Perú, que hemos desarrollado con diferentes sectores también dentro del Perú, como universidades, con la Universidad del Pacífico, con el BIDE y con Innovate y el Ministerio de Producción y diferentes partners locales. Y la idea detrás de esta clase de iniciativas es el hecho de que los peruanos encuentren formas de poder impulsar esta innovación, el poder llevar para adelante y producir soluciones peruanas para la pandemia, algo que estamos sumamente contentos de poder ser parte y de poder ser parte del desarrollo, cooperar a nivel del desarrollo del Perú. Ahora también deseamos exponerle, dentro de todo es una feria del libro, y queríamos exponerle 12 clips relativamente pequeños. El primero es un clip sobre cómo es la campaña de vacunación en Israel, y el segundo básicamente haremos una entrevista a una persona que escribió un libro sobre la respuesta inicial de Israel hacia el COVID. El libro se llama Israel versus COVID y demuestra también gran parte de cómo fue la adaptación y cómo se ha trabajado en Israel frente a la pandemia. As millions continue to battle the coronavirus around the globe, Israel is on its way to becoming a vaccination nation. As of January 10th, 2 million Israelis have already been vaccinated, including 70% of Israelis over 60. In fact, medical personnel are delivering shots so quickly that additional vaccines from Pfizer and Moderna are on their way to Israel to ensure that the government is able to meet its goal of vaccinating all Israelis who want to be vaccinated by the end of March. Israel, a small country of 9 million, is hoping to become the first country in the world to complete a nationwide vaccine campaign. Here's how vaccines are making their way from cargo airplanes into the arms of Israelis. The vaccine arrive in Israel at Ben Gurion Airport, are then loaded onto trucks and delivered to Israel's main logistics center, Teva Sala. Once the vaccines arrive from the airport, we load them into these low temperature freezers, they're roughly at -70 degrees. These vaccines are going to be taken within a matter of a few minutes to our designated chilled area. The Pfizer vaccine come in a tray with 195 vials. So what we did is we planned smaller packages with a small amount of vials that can reach smaller vaccination stations. I'm almost 30 years at the company, and this is one of the most emotional events. So for us, as I mentioned, it's a national mission. From there, the vaccines are delivered to HMO providers throughout the country and prepared for defrosting. ידיעה שאתה חלק מתוך דבר שבאמת עושה שינוי אמיתי ויכול להביא סוף לדבר הזה, זאת ממש שרשרת שעושה היסטוריה. Healthcare in Israel is universal, which means that all Israelis are eligible to eventually receive the vaccine. And we're about to show you how the magic happens. Come on. We're going to start with
filling out a standard form that's delivered to us from our Ministry of Health about your health history and about if you've been sick in the past week or so. This is our database, and this database is the one database that the entire Israeli population is on. This is Ruth, the nurse, who's going to get the basic information, make sure the right patient with the right form is here, and vaccinate. That's it. Okay, the hard part is over, and now I just have to wait 15 minutes to make sure I'm feeling okay, and then we're done. Like many other countries, Israel is currently battling one of its most serious COVID waves since the crisis started. The good news is, thanks to advanced measures taken by Israel to obtain the vaccine and a rigorous nationwide vaccination campaign, an end to this mass epidemic may be in sight. People are really looking forward to it, they really want it. זו הקלה גדולה, לדעת שיש משהו שיכול לעזור לי ולהציל בפירוש, אז בשמחה רבה. I like to wake every morning to come to here and to do this work. זה דבר חשוב ביותר, לראות המשפחה, האחים, החיות, זה דבר נפלא. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos desde la Embajada de Israel. Estamos presentes en la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo y en esta oportunidad estamos presentando a Judy Cohen desde Israel. Judy es autora del libro de Tikkun Olam Israel versus COVID-19. Judy es una galardonada consultora en relaciones públicas con más de 20 años de experiencia, incluyendo trabajo en empresas del sector farmacéutico, cuidados de la salud y tecnología médica. Ella también es una analista internacional que se presenta en diferentes programas de televisión de noticias sobre Israel y el Medio Oriente. Bienvenida, Judy, al Perú. Hi, thank you very much for that introduction, and I'm delighted to be speaking to your book fair. Just to summarize my book, it's called Tikkun Olam, Israel versus COVID-19. Tikkun Olam means heal the world, and the book summarizes over 30 innovations that have been developed in Israel, and it really focused on the period of the first lockdown, which was mid-March to mid-May 2020. And the reason I chose this 2-month period is to really illustrate just how quickly Israel's scientists and doctors and startup CEOs and NGOs really looked at what they had, what technology they had, the innovations, the networks, the resources, and pivoted very, very quickly to seeing how they could help tackle COVID-19, what they could do to help. And Tikkun Olam is part of the title of the book because I didn't just choose technologies that are helping in Israel and Israelis. I looked at those technologies that were already looking beyond Israel, sharing best practice with other countries, perhaps testing their innovations in other countries, potential medicines, innovations. So it was important to me to take those technologies and innovations that were already reaching out and at a more advanced stage. I think it's really important to note, and I say this on the cover of the book, that not all of the innovations will be proven to be successful. They're undergoing the clinical trials, if it's the case of medications, and they're going through the pilots and the processes. This is a learning process for everyone. So some of them might not get the funding that they need in order to develop fully, but some of them might just go on to be proven effective, as many of them actually already have. I mean, there are 2 examples of treatments, and they've just recently won the Genesis Prize, which is a big prize, a prestigious prize in Israel. And the theme this year was to reward people who've played a really important role in helping to protect people from coronavirus. So 2 of those companies are just Pluristem and Kamada, coming up with really promising potential treatments. So this book is also a cause, I think, it shows that there's a cause for hope, that there are solutions, there are potential treatments coming down the track that will help people across the world recover in a physical sense, in a health sense, from
this terrible pandemic, and also looking at what is being done in all aspects of the virus, whether it's helping to prevent the spread and what the government's been doing, looking at different options for testing and improving the facilities, caring for patients, and of course the crucial search for treatments and vaccines. And while it's fantastic that the world has now got 3 vaccines that are being developed and are being rolled out, which is amazing news. And there are even more coming down the way. For example, one that might be applied orally, so people have to be injected, and they wouldn't have to be stored at very cold temperatures, which has really good implications for access around the world. So a lot of cause for optimism. Obviously, things are really serious everywhere now. Even Israel's doing so well on the vaccine front, but is struggling with the numbers that are still high. So we're all learning. It's a learning process, and there's a lot of partnership working going on across the world. And I think that is the key, that it is through working together and cooperating and sharing our experiences with each other that we'll be able to develop solutions and tackle this pandemic together. How does Israel combine innovation and technology, culture, education? That's a really interesting question, because there are definitely characteristics of Israeli society that are unique to the culture, and combined mean that Israel has been able to respond so quickly in so many different ways. I mean, I almost take it for granted, the fact that I open the newspaper in the morning and every day see stories of different innovations that are being created here, and that are under development. And I don't think we necessarily, there's obviously a lot of amazing work being done across the world, but the pace and the variety of what's being developed here is absolutely outstanding. But if we look at the society, I moved here when my oldest daughter was 4, and I remember her coming home from kindergarten as a 4-year-old and telling me how they had to get under the table that day because they were having a practice for a war. And coming from England, that astounded me, that from a very, very early age, children are taught to prepare, unfortunately, for disaster scenarios and for earthquakes and for wars and rocket attacks. And as a society, we and it's a thing, it's a difficult thing, but as a society, you know that you can plan your day, and at any moment the siren might go off and there might be a rocket attack from Gaza, and you have to suddenly change your day and be very flexible. So in characteristics of the people here, they have to be flexible, they have to be resilient. You have a rocket that comes in and the people in the south might have to go into the shelters, and then you pick up and you carry on, and you're resilient, and you have to bounce back and you have to just get on with it. And also looking at the hospitals here, the hospitals are continually planning for disasters and different scenarios, and always looking to potentially be on that war footing to help protect people if something does happen. So they will do scenario planning. So they're ready to pivot quickly. We've heard amazing stories about hospitals that have built, like Sheba Hospital, managed to build an underground facility in only 72 hours. So when they saw that the coronavirus unfolding in China, and they thought ahead, okay, this could seriously spread and come to Israel. And while they heard of the passengers on the Diamond Princess cruise ship who were stranded for about a month on the ship, and they knew there were Israeli passengers on that ship. So in 72 hours, they developed an underground facility so that the hospital could continue working as normal above ground, but the underground facility would be ready to take those passengers from the ship and keep them separate to other patients so the hospital could continue working. So it's a society that is, unfortunately, from a young age to throughout our, people's lives,
there are drills, that there's a sort of an awareness, a mindfulness of things can change. We might have to pivot, we have to be flexible, we have to be resilient. And it was also, it's the idea of turning curses into blessings. So Israel has very few natural resources. We don't have much water at all. And yet because of that challenge, people have innovated, and we're now in a situation where Israel is in fact a water exporter and shares its knowledge on managing water with others. It's like a global leader in managing water. And it's because of those challenges that Israel turns them into blessings, and that's also part of the culture and part of the startup nation. We're known for innovating, and people really, whatever the big challenge of the day, whether it's water shortage or whether it's the need for developing solar energy, the startups here and the NGOs here and the businesses and the culture is very much aware of the big challenges. And so when COVID came along, it was a natural progression of that to quickly pivot to see what everyone could do to tackle the coronavirus. You mentioned at the start of your participation, at the beginning of your participation, that the Tikkun Olam means heal the world. Can you talk can you talk more about Tikkun Olam? What is the main concept and how is it related to innovation? Right, so Tikkun Olam literally means to heal the world. It's the idea of not just looking out for yourself, but really to try and have a positive impact on others. And in terms of innovation, it really is part of the culture here. As I was saying, to see what challenges there are. So the United Nations has identified the Sustainable Development Goals, and these are the 17 biggest challenges facing the world today. And so you'll see a number of the startups in Israel will look at these challenges and we'll see, what can we do to try and fix them? There are hackathons that happen all over the country regularly to try and take a specific challenge and see what can we do to try and fix it, and to use our programmers and to use our scientists and our doctors and to bring these minds together to see if we can fix these challenges. So it really is a natural progression to then, never before has the world dealt with one challenge all at the same time. It's unprecedented what we're living through. It's unbelievable if you think about it. And so it's very natural for these innovators then in Israel to then say, okay, what can we do to help? I mean, when I was researching for the book, I spoke to the heads of hospitals and scientists and the companies developing potential vaccines and treatments. And the one thing they all had in common was a lack of sleep, working 18, 20-hour days, exhausted, working so hard to do what they can to do it so quickly because it's such an urgent need, but also very mindful of the fact that speaking to their families, and many people might have families across the world, and people asking them what's happening, what are you doing, and really feeling that personal responsibility of my family is depending on me, my community is depending on me, my country is depending on me, and it sounds very dramatic, but the world's depending on me. So it's definitely part of the innovation culture, that Tikkun Olam culture, that theme, trying to fix the challenges. Obviously, Israel's just one country, and think what we can do when we can cooperate and multiply and share our knowledge and share our experiences and technologies. It's definitely a cause for hope that if Israel, one of the smallest countries geographically on the planet, is doing so much to help tackle the biggest challenge that we're all facing today, then working together, how much more can we achieve? Great, Judy. Thank you very much for your words. I am sure that this is a very great experience to hear from you, the experience in Israel, especially in these difficult times of pandemic. Hakeem, please. Yes, so Judy,
I would really want to thank you for being with us today in Huancayo's book fair, and hoping that we together get to see more of a world without COVID, hopefully also with innovations from everywhere, including Israel and Peru, and hoping that we can actually get to more Tikkun Olam in the world. And thank you very much for being with us today. Absolutely. And can I just end by wishing the people of Huancayo good health, just a positive year 2021, please God, better than 2020, and good health to everyone. And also just to be free of financial worries, and to be able to meet again. I would love to be able to come and visit one time, hopefully soon. Be fine, Judy, be fine. Thank you very much. Thank you. Espero que hayan disfrutado nuestra exposición y sumamente contento de estar aquí con ustedes. Y esperemos de que dentro de poco tengamos muchas más noticias, y les deseo salud y mucho éxito a todas las personas que nos están viendo.